Marcos capítulo 15. Si alguien necesita una Biblia, por aquí cerca hay una librería muy chévere que venden unas muy bonitas. No mentira, aquí le prestamos una. Y si no tiene, le regalamos una Biblia. Si no tiene realmente una Biblia, se la regalamos. ¿Alguien necesita Biblia? Acá creo que necesitan una Biblia. Una sola carne. No, todavía no. Dos Biblias necesitan. Ni cuando sean una sola carne, dos Biblias. Bueno, vamos con nuestras Biblias, porfa, a Marcos capítulo 15. Quiero que me acompañen a leerlo para que juntos podamos ver lo que el Señor tiene para nosotros. Hemos ido avanzando lento pero seguro con respecto a este estudio de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Momentos antes de ir a la cruz, han pasado muchas horas que hemos tomado enseñando y varios domingos, lo que al Señor le tomó algunas o varias horas vivir hasta ir a la cruz del Calvario. Entonces, creo que no hay afán, hemos estado escudriñando de una manera muy, muy chévere, siendo animados y exhortados también por el Señor en su palabra. Entonces estamos ahí, Marcos capítulo 15, versos 16 hasta el verso 20. En mi Biblia tengo: los soldados se burlan de Jesús. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, y esto es al pretorio, y convocaron a toda la compañía, y le vistieron de púrpura, y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle: Salve, Rey de los judíos. Y le golpeaban en la cabeza con una caña, y le escupían, y puesto de rodillas le hacían reverencias. Después de haber escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Señor, hemos estado estudiando durante algunos domingos este relato de lo que fue para ti esa pasión, ese sufrimiento, esa humillación, y que una vez recordamos que todo esto lo viviste por amor a nosotros, Señor. Recordamos que soportaste todo este sufrimiento por amor a cada uno de nosotros. Has tomado nuestro lugar, Señor, porque reconocemos que somos ese Barrabás del cual tú tomaste su lugar. Gracias, Señor, por morir por nosotros. Gracias por sufrir lo que sufriste por amor a nosotros. Te pido, Señor, que nos ayudes a recordar que todo esto lo hiciste como hombre y fuiste obediente. Te pido, Señor, que seamos igual de obedientes, que podamos seguir tus pisadas. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bueno, la semana pasada vimos cómo Jesús se enfrentó con el segundo juicio donde tuvo un dictamen por parte de Pilato. Ambos juicios que nuestro Señor Jesucristo enfrentó fueron injustos. Recuerden que primero se enfrentó a un juicio eclesiástico frente a los sacerdotes, primero a Caifás, luego a Anás y el Sanedrín. Luego fue llevado al juicio civil, donde se enfrentó con Pilato. ¿Sí? Pilato en su momento lo mandó para donde Herodes, y Herodes volvió y lo mandó otra vez donde Pilato, quien trató de muchas maneras y hasta lo último por así decirlo, de no permitir que los judíos llevaran a cabo el propósito que tenían. ¿Cuál era el propósito que tenían y que tenían en su mente y en su corazón? Llevar a Jesucristo a la cruz del Calvario. ¿Sí? Ese era el propósito. Ellos no tenían, no llevaron a Jesús al juicio para ver si de pronto lo que Pilato considerara, entonces ellos también reconsiderar su decisión y decir, bueno, ok, no es culpable realmente y quitémoslo de aquí. No, ellos llevaban algo ya claro, preestablecido. Pero vimos que Pilato no lo hizo, no defendió tanto a Jesús, si podemos decir la palabra defender, tanto porque honrara a nuestro Señor Jesucristo, sino porque
algo estaba ocurriendo dentro del contexto y es que Pilato odiaba a los judíos, ¿sí? Los detestaba. Y había una frase, y hay una frase que todavía se usa mucho aún, y es que los enemigos eh, de, de mis... No, el, el enemigo de mis enemigos son mis amigos. Y eso es lo que estaba pasando con Jesús. En algún momento se estaba convirtiendo en su amigo, no porque Jesús lo considerara su amigo, sino porque él estaba viendo que Jesús estaba formando en ellos o les estaba irritando de una manera tan tremenda y como los odiaba, no quería quitarles realmente eso que estaba provocándoles a ellos ese momento incómodo. Realmente Jesús fue presentado como alguien que estaba teniendo una insurrección contra César. Recuerden ustedes que la forma en que lo presentaron fue como rey, más no como Dios, porque si alguien se presentaba como rey, se estaba sublevando contra el gobierno romano. Entonces fueron muy estrategas la forma en que presentaron a Jesús. Entonces, vemos en el verso 15 cómo Pilato finalmente cedió ante la presión que los líderes religiosos estaban haciendo con él. Y vemos en el verso 15, y Pilato queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Hablamos un poco de Barrabás. Barrabás nos representa a cada uno de nosotros. Y de Barrabás sale el término barrabasada, ¿no? Porque Pilato realmente no esperaba que el pueblo tomara esa decisión digna de reproche, que fue lo que terminaron haciendo. Pablo más adelante habla acerca de cómo el hombre que está viviendo de una manera incorrecta, en pecado, en oscuridad, no se presenta a la luz para que sus obras no sean reprendidas. También dice que amaron más las tinieblas que la luz, dice el apóstol Juan, porque sus obras eran malas. Entonces es tremendo porque lo que ocurre aquí, Pilato toma la peor decisión de su vida. Y recuerden que él, aunque se lavó las manos, esto no le sirvió de mucho, porque él tenía 4 razones que vimos por las cuales es considerado culpable. La primera razón fue porque conocía los motivos por los cuales Jesús fue entregado. El verso 10 nos dice que le entregaron por envidia. La segunda razón por la cual Pilato es culpable es porque su esposa le dijo que no tuviera nada que ver con ese justo. Y aún así siguió adelante con ese juicio que era injusto. Lo tercero fue que Herodes confirmó realmente lo que él tenía como conocimiento. Cuando Pilato se da cuenta que desde Galilea hasta Judea él estaba cometiendo todo esto de lo cual le acusaron, él le preguntó que si era Galileo. Y cuando escuchó eso, decidió mandárselo a la jurisdicción de Herodes, que estaba ahí en Judea en ese momento. Entonces llegó donde Herodes Jesús, pero Herodes volvió y se lo mandó y le dijo, no hay nada que yo encuentre en él para juzgarle. Y lo cuarto que hace más culpable, y estas fueron las declaraciones que condenan a Pilato, está en Mateo 27:24 y Juan 19:6. Primero dice, inocente soy yo de la sangre de este justo. Él estaba ahí para impartir justicia y eso fue lo que no hizo. Si sabía que era justo, ¿por qué lo entregó para que lo azotaran? La segunda frase está en Juan 19:6. Yo no hallo delito en él. Noten cómo este hombre contradice sus decisiones con sus palabras. Dice que era justo y que no hallaba delito. Si Jesús era justo, como sabemos que fue, tentado en todo pero sin pecado, sin delito, la pregunta es entonces, ¿por qué diablos Pilato termina condenándole? Y ya sabemos la respuesta que está implícita en la pregunta, ¿no? Por el diablo, pero también porque él quiso, fue una decisión que él tomó. Entonces vamos a ver en esta mañana que Jesús continúa firmemente haciendo la voluntad del Padre. Jesús, yo quiero que pensemos en algún momento, en este momento, quiero que pensemos que Jesús en algún momento de lo que estaba padeciendo pudo haberse levantado y pudo haber detenido todo lo que estaban haciendo contra él.
un juicio, una paliza, lo que estaban haciendo contra él. Él pudo haberlo detenido en algún momento y haberse parado de ahí y decir, no aguanto más, me voy. Pero la pregunta es, ¿por qué no lo hizo? Si Jesús hubiese hecho esto y no hubiese ido finalmente a la cruz, pues primero no hubiera hecho lo que él oró delante de Dios cuando le dijo, Padre, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él quiere hacer la voluntad de Dios. Y él entendió, y a través de esto nos muestra que la única forma en que el hombre puede ser salvo es a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz, aceptando ese sacrificio. No hay nada que tú y yo podamos hacer. Él ya lo hizo todo por amor a nosotros. Y si Él lo hubiera hecho, si hubiera parado ahí y no hubiera ido a la cruz, nosotros hoy estaríamos condenados en nuestros delitos y pecados. Pero gloria a Dios que Él decidió continuar en el camino de la obediencia. Pablo ilustra la obediencia de Jesús como una obediencia total. Y me gustaría que lo viéramos porque vamos a estar hablando un poco acerca de la humanidad de Jesús. Si algo quisiera que en esta mañana tuviéramos presente es que Jesús vivió todo esto, pero lo hizo como hombre. Como hombre soportó esta terrible humillación y como hombre soportó la cruz. Y eso es muy importante que debemos de tener en cuenta. Si nosotros simplemente le damos una cabida, recordando que Jesús es 100% hombre, 100% Dios, si por un momento damos una cabida, haz que para Él era muy fácil, porque en últimas es Dios. Y entonces, de alguna manera, mermaríamos, disminuiríamos la importancia de lo que Jesús soportó. No sé si me hago entender. Si en algún momento nosotros podemos decir, porque esos son una de las razones o cosas que algunos hombres han lanzado, ¿no? Por ejemplo, que Jesús en la cruz, por así decirlo, se anestesió divinamente, entonces pues no sintió absolutamente nada. Y eso mermaría, restaría la importancia que tiene y que tuvo lo que Jesús hizo en la cruz. Entonces quiero que me acompañen a Filipenses capítulo 2, versos 5 al 8. Y tengan abierto Marcos 15. Filipenses 2, 5 al 8. Pablo describe la obediencia total de Jesús en estos pasajes, diciéndonos también que debe ser nuestra manera de actuar. Y aquí nos dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, note la palabra forma, hecho semejante a los hombres. Lo que nos está diciendo ahí antes de leer el verso 8 es que siendo igual a Dios, ¿sí? No estimó esto como cosa para aferrarse, sino que se vació de su gloria, no de su deidad, pero sí de su gloria. Y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Describe lo que era en sí mismo como hombre. Y en el verso 8 nos dice, y estando en la condición de hombre, ¿bajo qué condición Jesucristo fue azotado? ¿Bajo qué condición Jesucristo soportó la humillación? ¿Bajo qué condición Jesucristo fue a la cruz del Calvario? Bajo la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La palabra condición aquí en este pasaje viene del término griego esquema, que significa figura o apariencia de hombre. Y esto significa cómo los hombres de la época de nuestro Señor Jesucristo vieron a Cristo. Vieron un comportamiento de hombre, vieron un lenguaje, una acción y un modo de vida totalmente humano. De hecho, hay varios pasajes que nos permiten demostrar una vez más la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Miren, actividades que Jesús realizó como hombre. Jesús padeció hambre,
dice en Mateo 4 cuando fue tentado. Jesús padeció sed, dice en Juan 19. Jesús tuvo cansancio, como cualquiera de nosotros. Jesús tuvo sueño, en Mateo 8:24. Jesús tuvo llanto, dice Juan 11:35. Jesús lloró. Jesús tuvo sufrimientos físicos y morales. Cuando clama al Padre, cuando está siendo crucificado, dice, Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Pero también Jesús tuvo emociones. Jesús amó. ¿Se acuerdan ustedes que dice, cuando Lázaro ha muerto, le dicen, Señor, el que amas ha muerto? Jesús tuvo amigos. Lázaro era un amigo, la familia de Lázaro eran amigos de ellos. Jesús tuvo una ira santa. ¿Se acuerdan cuando limpió el templo al inicio de su ministerio y al final de su ministerio? Con cuerdas de azotes al inicio y al final volcando las mesas porque habían convertido la casa del Señor en una cueva de ladrones. Jesús tuvo compasión entrañable cuando vio a la multitud que le seguía y él se alejaba de la barca y los vio que venían y los seguían y él tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor. Todas estas características nos muestran la humanidad de Jesús, ¿sí? Pero también podríamos tomar pasajes para ver la divinidad de Jesús, cuando calmó la tormenta, cuando sanó al paralítico, cuando multiplicó los panes y los peces. Nos damos cuenta, 100% hombre, 100% Dios. Pero como hombre soportó esa humillación, y es lo que Pablo nos dice aquí. Quiero que veamos cuál fue la humillación que Jesús enfrentó. Y como hombre, Jesús es el más valiente de todos los mortales. Porque lo que él soportó lo veíamos hasta hace 8 días, que habían personas que cuando eran azotados, ¿se acuerdan? 40 azotes menos uno, o sea, 39 azotes con el flagrum. Habían personas que no pasaban de allí. O sea, era tan fuerte esto que morían. Jesús no, Jesús continúa y es valiente y es como hombre soportando todo esto. Pero quiero que veamos un poco acerca de cómo Jesús con su valentía enfrentó la burla de los soldados. Porque Jesús ha sido golpeado, recuerden, lo que intentó hacer Pilato, y quiero que lo tengamos presente también, fue hacerlo azotar. Para luego ocurre lo que el verso nos detalla aquí, que es la burla de los soldados frente a Jesús. Y después de eso, lo que hace Pilato, la última instancia que Pilato usa es mostrar a Jesús con esa corona de espinas, golpeado, macerado, o sea, molido literalmente. Imagínense, era lleno de sangre, parado allí, diciéndole a las personas, he aquí el hombre. Vamos a verlo ahorita en Juan, para que ellos de alguna manera se dieran cuenta que no era nada más y que de alguna manera, por lo cual le acusaban, no era correcto. Y a ver si de pronto ellos decían, ok, déjenlo ir. Pero ellos decían aún más, crucifícale, crucifícale. Y uno diría, tenaz, todo esto es lo que el Señor Jesús soportó por amor a nosotros. Miren ahí el verso 16 de Marcos 15. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es el pretorio, y convocaron a toda la compañía. Hay 2 palabras que quiero que entendamos aquí. Jesús ha sido expuesto a la multitud y Pilato le ha preguntado que qué quiere que haga con él, si Barrabás o Jesús, y ellos dicen no, crucifiquen a Jesús. Y entonces dice que los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es al pretorio, y convocaron a toda la compañía. Hay 2 palabras y una es atrio, que son los patios, y pretorio era el palacio donde habitaba el gobernador, en este caso Pilato. O sea, en pocas palabras, Jesucristo fue sentenciado a juicio, fue azotado, y el juicio de ir a la cruz fue dentro del palacio de Pilato. ¿Sí? Todo ocurrió ahí. Y está en el patio donde está con los soldados. Es lo que está pasando allí. Notemos algo como Jesús se dejó conducir, llevar, enviar y traer por los soldados. ¿Sí se han dado cuenta todo lo que Jesús ha pasado? Desde el primer momento en que Judas
lo entrega a los sacerdotes, Jesús fue llevado a Pilato, primero a Anás, luego a Caifás, luego a Pilato, luego a Herodes, luego al interior del palacio, luego fuera delante de la multitud, luego otra vez al interior del patio como estamos viendo ahorita, y por último, cuando ya lo saquen de aquí, es porque va camino al Calvario, va a la cruz, y que veremos la próxima semana cómo una cita divina encontró a José de Arimatea, ¿no? Dice no, a José de Arimatea no, a Simón de Cirene, perdón, que pasó por ahí y fue quien terminó ayudándole a cargar la cruz. Y vamos a ver algo también súper lindo acerca de eso. Pero ¿por qué Jesús se deja conducir, llevar de un lado para otro y de la manera que se deja llevar? Porque se cumple nuevamente Isaías 53:7, que hablaba específicamente de él, que angustiado él, afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, y no abrió su boca. ¿Cómo podríamos nosotros decir que este pasaje habla específicamente de Jesús y no de alguien más? Porque muchos hombres también vivieron de alguna manera, no de la manera que lo vivió nuestro Señor Jesucristo, pero otros hombres profetas fueron muertos, martirizados. ¿Cómo podríamos decir, no, es que estamos tratando de encajar y cuadrar todo? Pues lo más lindo de la Biblia es que se interpreta por sí misma. ¿Cómo sabemos que Isaías 53:7, que habla como cordero, fue llevado al matadero y no abrió su boca? ¿Saben por qué? Uno, porque es muy idéntico lo que ocurre. Y dos, porque es un comentario que más adelante Hechos nos va a dar cuando Felipe, Dios lo teletransporta y se encuentra con el eunuco etíope. Dice que este eunuco iba en su carruaje y Felipe se le acercó. Y este hombre iba leyendo al profeta Isaías. Y el pasaje que leía, ¿cuál era? Era este pasaje. Y Felipe le dice, ¿entiende lo que lees? Y este hombre le responde, ¿y cómo yo voy a entender si no hay quien me explique? Le invita a su carruaje y dice la palabra en Hechos 8:34, 35. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esa escritura, le anunció el evangelio de Jesús. El eunuco preguntó, ¿de quién habla esto el profeta? ¿De sí mismo o de otro? Y dice que en ese momento Felipe empieza a abrir su boca y le expone ¿qué? La vida de Jesús. Lo lleva desde ahí para mostrarle, no, mira, esto lo dijo el profeta Isaías, pero no lo estaba hablando de sí mismo, sino que estaba hablando de uno que había de venir y ya vino, murió, al tercer día resucitó y ascendió al cielo. Y está sentado a la diestra del Padre. Es lo que inmediatamente ocurre. Entonces podemos decir, este pasaje profético, increíble, no simplemente lo compaginamos porque Juan el Bautista dice, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces decimos como Cordero llevado al matadero y tratamos de unir todo. Y claro que une, pero qué lindo que la misma Biblia nos muestra cómo fue más adelante. Más adelante nos explican que este pasaje específicamente hablaba de ¿quién? De Cristo Jesús. Entonces, ¿por qué los soldados llevaron a Jesús hasta el patio? Muy importante. Pilato lo mandó, pero antes de que alguien lo llevara a una ejecución, había una costumbre, que era costumbre de los soldados llevar a los prisioneros para jugar en forma de burla y aflicción para ellos. Era una costumbre. Cuando alguien ya estaba ahí sentenciado y iba a ir a la cruz, lo que hacían los soldados, recuerden que ya Jesús ya le han mandado a azotar, y ahora lo toman los romanos, lo toman los soldados y se lo llevan, pero lo que quieren hacer con él es un juego. El mundo hoy se aterra por lo que conocemos como el matoneo o el bullying, ¿sí? Mucho se habla hoy, ya las noticias, cada noticia tienen que hablar bullying en tal colegio, bullying en tal ciudad, bullying, es lo mismo, matoneo o bullying. Pero si nos damos cuenta, Jesús experimentó el bullying y el matoneo. Él lo experimentó y ¿sabe qué nos dice esta mañana esto? Que Él entiende mi dolor, que Él entiende su dolor si usted ha sido víctima. Porque ahorita los muchachos sufren de esto, pero yo no sé si alguno de ustedes
padeció este tipo de burla que llaman hoy bullying. Muchos de los que estamos aquí, puede ser que en el colegio los pisotearon, su autoestima la volvieron por el piso, hicieron muchas cosas, pero el Señor, ¿saben qué nos dice en esta mañana? Él entiende nuestro dolor, Él entiende qué es ser burlados. Si usted ha sido una mujer que ha sido burlada por su esposo, si usted ha sido un hombre que ha sido burlado por su esposa, Dios entiende su dolor. Y esto aquí lo que termina cumpliéndose es lo que Hebreos 4:15 nos dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús sabe cómo se siente usted, Jesús sabe lo que usted ha vivido, cómo usted ha experimentado burla por ser quien es. Pero Él lo experimentó, lo asumió y aceptó la voluntad del Padre y siguió camino en obediencia hacia la cruz. Como hombre Jesús padeció de todo lo que podamos imaginarnos. La pregunta es, ¿qué ha padecido usted? Que usted podría preguntarse, Jesucristo no padeció en su humanidad. Este Hebreos 4 nos dice que Jesús fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Algunos podrían decir, bueno, pero pastor, Jesús no fue violado como a mí me violaron. Pero saben, dentro de la violación hay algo que está la humillación. Sí, hay algo general dentro de ese dolor que puedas experimentar, que Jesús lo ha experimentado y lo experimentó como hombre y padeció por amor a nosotros. Entonces no caigamos, lo digo porque podemos caer en la trampa del diablo que quiere que nos ensimismemos con lo que nos ha pasado. ¿Sí? Hay personas que dicen, Dios ya me perdonó, pero yo no me he podido perdonar. O yo no he podido, y es un ensimismamiento que te hace perder el foco y el propósito por el cual Dios te ha creado. Y Dios tiene propósitos para cada uno de nosotros. Y el propósito, como estamos viendo en hombres, es mucho mayor que tener una casa bonita, que tener un carro del año, o que tener unos hijos que sean educados en una mejor universidad y que tengan un buen puesto en un empleo. Es mucho más que eso, el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Es un propósito eterno, donde podemos ser usados para compartir las buenas nuevas de salvación. Entonces, si tú le haces más caso a lo que Satanás quiere que tú le hagas caso, de lo que viviste en tu pasado, y algunos podrían pensar, es que Dios no me ama, porque no estuvo allí cuando me violaron. Y saben, eso no demuestra que si cuando te violaron o cuando, estoy diciendo esa palabra, no sé por qué lo digo igual, pero lo que demuestra que hemos vivido situaciones adversas con algunas personas, no significa que Dios no nos ame, porque la Biblia nos dice en todo su contexto cuánto nos ama. Lo que significa esto es la capacidad del hombre para hacer daño a las personas. Pero Jesús nos demuestra que nos ama. Aquí lo está demostrando. No es simplemente un amor de palabra, es un amor de hecho. El que debía morir en esa cruz fue Barrabás, pero Él tomó el lugar de Barrabás y Barrabás somos tú y yo. Jesús lo están haciendo todo esto, ¿no? Porque recuerden, Barrabás quedó libre y ahora están haciéndole a Jesús lo que debieron haberle hecho ¿a quién? A Barrabás. Y tú y yo representamos a Barrabás. Nosotros deberíamos de haber recibido lo que Jesús recibió, pero Él lo tomó por nosotros, por amor a nosotros. Entonces Jesús es llevado dentro del patio del gobernador para hacer burla de él, para hacerle bullying. ¿Cuál fue el bullying que ellos hicieron? Algunos consideran que esos soldados que van a hacerle bullying a nuestro Señor Jesucristo o que le van a hacer este matoneo, primero hablaban arameo y segundo conocían muy bien las costumbres judías por la forma en que lo que le hicieron. Noten que no es gratuito que se han burlado de él de esta manera. Ah, pues si es un rey, ok. Entonces un rey tiene ropa real, le pusieron un manto. Un rey tiene una corona, ¿sí? ¿Qué corona le pusieron? Una corona de espinas en son de burla. Un rey también tiene un cetro. ¿Qué le pusieron? Un palo. Y con esa misma caña la tomaban y le daban en su cabeza.
Eso es lo que ellos van a empezar a hacer. O sea que parece que ellos conocen muy bien lo que es la cultura judía. Miren ahí el verso 17. Y le vistieron de púrpura. Entonces recuerden algo, ahorita vamos a leer que nos vamos a dar cuenta que le quitaron su ropaje, quitaron su vestimenta y le pusieron este vestido de púrpura. Pero pensemos, antes de ser tan rápido, de decir, simplemente le quitaron su túnica y le pusieron otra, y vamos a dar cuenta que no se le pusieron encima de la túnica que tenía esta púrpura, sino que le desvistieron, que es lo que el pasaje nos muestra. Le desvistieron, pero recuerden que ya le habían desvestido para flagelarlo. Ahora le colocaron su túnica, está ensangrentado, está lleno ahí de sangre, se ha secado quizá, y vuelven y le arrancan la túnica y le ponen este manto de púrpura, y es lo que está pasando allí. Entonces lo coronaron con una corona de espinas y poniendo una corona tejida de espinas. Es posible que hayan encontrado una corona o que hayan encontrado espinos, perdón, cerca del lugar del palacio de Pilato. ¿Saben qué representan las espinas aquí? Génesis 3:18 nos dice que la consecuencia del pecado de Adán y Eva fue que ahora la tierra iba a producir cardos y espinos. La tierra era fructífera, o sea, los espinos no se daban antes de que Adán y Eva cayeran en pecado. Pero por causa del pecado empezó a producir espinos. Y esos son los espinos que Jesucristo está llevando en su cabeza, dándonos a entender que Jesucristo estaba llevando tanto nuestros pecados como la condición o la maldición que había caído sobre la humanidad, pero también sobre la creación. Es lo que le están colocando, es una corona de espinas. Y ahora le adoran en son de mofa, dice el verso 18. Comenzaron luego a saludarle, salve rey de los judíos. Salve rey de los judíos era común saludar al emperador romano con el grito, salve César o ave César. Es lo que ellos están haciendo. Se están burlando de él. Porque recuerden que la sentencia o por lo cual le han llevado es porque dice ser el rey de los judíos. Entonces, aquí vienen. Salve rey de los judíos. Imagínense cada soldado interpretando cada uno su parte. Viene primero uno y se inclina y le dice salve rey de los judíos. Y luego el otro y luego el otro. Y así han pasado todos los soldados. Pero en medio que están haciendo esto, hay un pasaje que nos muestra un poco qué le siguen haciendo. En el verso 19 dice, y le golpean en la cabeza con una caña. ¿Con cuál caña le pegaron? Con el mismo cetro que le habían entregado. Miren lo que dice Mateo 27:29, por favor. Mateo 27:29 dice, y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. E hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo, salve, rey de los judíos. Aquí dice en el verso 19 de Marcos 15, y le golpeaban en la cabeza con una caña. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Le están pegando con la misma caña que le pusieron simulando que era un cetro. O sea, lo que están haciendo de alguna manera es que llegaban, decía, salve rey de los judíos, luego el que se paraba cogía la caña que él tenía en su mano y con esa misma le daba en su cabeza. Y lo que estaba haciendo era que estaba enterrando más esa corona. Y Jesús, como hombre, sigue soportando esto. Es lo que quiero que entendamos y lo que quiero que recordemos. Como hombre lo sigue soportando. Y como todo hombre, ya vimos que tuvo hambre, tuvo sed, y como todo hombre que es golpeado, es herido, lo que pasa es que sangra. Y nos damos cuenta que se cae esa versión de que Jesús era un ángel. Porque aquí nos damos cuenta y otros pasajes nos muestran que Jesús estaba ensangrentado por todo lo que le estaban haciendo. Y saben de alguna manera cómo podríamos entender, porque es que el tema es, siempre estamos luchando
con nuestra lógica acerca de esa humanidad de Jesús, pero también esa divinidad de Él. Y no podríamos ver a Jesús como un 50% de Él era hombre y 50% de Él Dios. La Biblia nos presenta como 100% hombre, pero 100% Dios. Pero que nunca usó su divinidad para eh, lo que les decía ahorita, como para de alguna manera anestesiarse espiritualmente, ¿sí? Y no sentir el dolor. Ni lo hizo, pero tampoco permitió que humanamente lo anestesiaran. Miren lo que nos dice el verso 23 de Marcos 15. El verso 23 dice, y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. ¿Por qué les daban esto? Porque era para adormecerlo. Pero humanamente lo rechazó y divinamente no usó, por así decirlo, sus poderes divinos, como algunos quisieran mostrarlo, mermando el sacrificio de Jesús antes de ir a la cruz, como diciendo, pues péguenme todo lo que quiera que no siento. ¿Sí? Y le pegaban y era como un palo. Y simplemente sangraba, pero no sentía nada. ¿Creen ustedes que así fue? La Biblia nos dice que en su humanidad Él lo soportó, es lo que dice Pablo en Filipenses 2 del 5 al 8. Y para entender un poco, alcanzar un poco a ilustrar, y eso que tenemos que tener mucho cuidado con cuando tratamos como de pensar cómo así su humanidad y su divinidad, luchamos mucho porque de alguna manera queremos, por ejemplo, cómo explicar la Trinidad de Dios, la Trinidad de Dios. Y decimos un huevo, ¿no? Y me parece tan bajo decir que Dios es igual a un huevo. Lo que sí hace Dios de alguna manera es mostrarnos a través de lo que nos rodea, de su creación, de cómo Él es un Dios triuno. Por ejemplo, los estados del agua, sólido, líquido y gaseoso. A través de eso nos muestra cómo Él es ese Dios. En la creación mismo nos habla de ese Dios triuno. Pero hablando de ese 100% Dios y 100% hombre, se me venía a mi mente, ustedes dirán si aplica o no aplica, no sé si quizá me salgo de lo que sería, pero un poco pensando es como pensemos en un vehículo que usa dos tipos de combustible. Es muy de moda ahorita que los carros tengan gas vehicular y gasolina, ¿sí o no? El hecho de que el vehículo use una clase de combustible no significa que cambie. O sea, cuando está en gas se convirtió en helicóptero. No, sigue siendo vehículo, sigue siendo ese carro. Pero si pasa gasolina, sigue siendo ese mismo carro. Y lo que hace el que conduce ese carro es que algunos saben que con gas el carro pierde alguna fuerza. Entonces, si voy a enfrentarme frente a algo que es muy difícil, y entonces lo que hacen es, si estaba a gas, inmediatamente lo pasan a gasolina y lo que hace es llevarlo, le da más potencia. Más o menos es como queriendo explicar o queriendo ilustrar un poco que Jesús no hizo eso. Cuando estaba en la cruz no es como, soy Dios, entonces como colocarse una epidural, catéter y algo espiritual donde Él llegó y no sintió, como algunos pueden decirlo. Como hombre lo soportó. Y eso nos muestra el dolor, el sufrimiento que Jesús padeció en la cruz del Calvario, por amor a nosotros. Y es maravilloso. Miren ahí el verso 19. Le volvieron otra vez a escupir. Dice, y le escupían y puesto de rodillas le hacían reverencia. Jesús ya le habían escupido cuando estuvo en el juicio ante los sacerdotes. Ya lo habían hecho. En el juicio eclesiástico ya le habían hecho esto y aquí vuelven otra vez y le hacen con él. Entonces, verso 20, dice, después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Notan allí que cuando le pusieron el manto no se lo pusieron encima de su ropa, sino que le quitaron, y aquí dice, después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura. O sea, le quitaron, le dejaron otra vez eh, a cuero limpio, como decimos, y volvieron y le colocaron sus vestiduras. Entonces,
vámonos a Juan un momentico y veamos lo que Pilato trató de hacer después de que eso ha ocurrido. Juan 19, 4 en adelante. ¿Estamos? Miren lo que dice. Ya Pilato se ha entrado, a Jesucristo lo han azotado y ahora vuelve y Pilato y sale otra vez para ver si ellos de alguna manera tienen algo de misericordia, algo de compasión con respecto a esto. Dice, entonces Pilato salió otra vez y les dijo, mirad, os lo traigo fuera, para que entendáis que ningún delito hallo en él. Peor, ¿no? Le está justiciando, lo está haciendo golpear, pero él pensó que con esa madereada que le habían dado, al sacarlo, esa golpiza, al sacarlo, ya van a decir, verlo ahí desfigurado, esa maceteada tan tenaz, decir, uy, no, ya, no, dejémoslo ahí. Lo saco otra vez para que se den cuenta que ningún delito hay en él. Verso 5, y salió Jesús llevando la corona de espinas, o sea que ya aquí los soldados han hecho su burla frente a Jesús, y el manto de púrpura, y Pilato les dijo, he aquí el hombre. ¿Sí? Verso 6, miren aquí lo que nos dice. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles dieron voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo, tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Miren aquí qué ocurre. Aquí los líderes religiosos sacaron realmente la verdadera motivación por la cual habían llevado a Pilato. Por una situación religiosa y no una situación política. Él lo muestra después de que pasa todo esto y dice no hay ningún delito. Y ellos dicen nosotros sí tenemos una ley donde dice que cualquiera que se hace hijo de Dios, miren que era un término religioso, tenía que ver con la religión. O sea que toda esa paliza que le dieron al Señor antes de esto fue en vano, porque era el rey y le dieron palo porque era rey. Y ahora cuando lo sacan así, ahorita dice, no, es que nosotros tenemos una ley que dice que todo aquel que se hace hijo de Dios ha blasfemado, entonces debe morir. Pero ya sacaron su oscura intención. Verso 12. Bueno, antes de esto, ¿por qué murió realmente Jesús? Aquí nos muestra la razón. Jesús murió realmente por ser quien dijo ser. Y ahí sí lo van a crucificar por ser verdaderamente el Hijo de Dios. Y aquí nos da una aplicación bien linda para nosotros. Hay una gran diferencia entre ser un fanático religioso y ser un radical. Y lo vemos en la vida de Jesús. Jesús murió siendo un radical. Murió por ser quien dijo ser. Y murió por otros, por nosotros. Pero un fanático radical es aquel que está dispuesto a matar todos aquellos que no piensan como él. ¿Lo pueden ver en los fariseos y en los líderes religiosos? Él dijo que es el Hijo de Dios, no piensa como nosotros, entonces hay que matarlo. Así actúa un fanático y es lo que vemos en el Medio Oriente con todos estos iraníes y todos estos chiitas y todo y que se inmolan, es porque ellos dicen los infieles deben morir. Y esa es la clave de un fanático religioso, está dispuesto a matar a todos aquellos que no piensan como él. Pero un radical como tú y yo, estamos dispuestos a entregar nuestra propia vida por lo que creemos, como Esteban, que murió por su fe, y como todos como todos los mártires que murieron por la fe, los mismos discípulos. Juan 19:12 nos dice, desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo, si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey a César se opone. O sea, aunque volvieron y dijeron el término religioso, la verdadera carta por qué querían ajusticiarle, volvieron otra vez a decirle, te vamos a acusar con el César. Si lo sueltas, te acusamos con el César. De esa manera, Pilato lo envía para que Jesús sea crucificado. Ni siquiera después de haberle dado tremenda golpiza, ellos se echaron de para atrás. Y Pilato sigue adelante porque lo que está cuidando Pilato es su puesto. Eso es lo único que está haciendo Pilato, cuidando su puesto. Él pensó que con esto ellos ya iban a dejar
como que ya iban a calmarse los ánimos y decir, bueno, está bien, ya hicimos lo que querían, ya lo desfiguraron y todo, ya, déjelo que vaya. No, debe morir. Eso es lo que está ocurriendo ahí. De esta manera en el verso 20 dice, después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Jesús va camino al Calvario o al Gólgota, que es lo mismo. Y saben, de esta burla que los soldados le hicieron a nuestro Señor Jesucristo, podríamos tener algunas lecciones prácticas. Uno, podríamos decir cuántas tinieblas habitan en la mente del hombre. A veces pienso que la realidad supera la ficción. O sea, hacer el hombre tener la capacidad de coger un hombre inocente y hacer lo que hicieron. Coger al Hijo de Dios y hacerle lo que le hicieron. Ellos pensaban que estaban enfrente de un impostor que ambicionaba el trono terrenal, pero no se daban cuenta que torturaban al legítimo dueño del universo. Lo segundo que quiero que pensemos también es cuán depravado es el corazón humano. ¿No se dan cuenta? Primero, ¿cuánto le puede caber en la mente de alguien para hacer lo que hicieron? Y lo segundo es cuán depravado es el corazón del hombre. Lo tercero, cuán fiel es la palabra de Dios. ¿Por qué cuán fiel es la palabra de Dios? Porque tal cual como Jesucristo lo había dicho, tal cual como lo habían dicho antes, profetas y Jesucristo horas antes a que eso ocurriera, tal cual se ocurrió. Acompáñenme un momento al Salmo 22, del 6 al 8. ¿Estamos? Salmo 22, del 6 al 8 es un salmo que se considera mesiánico por excelencia, ¿no? Salmo que habla de lo que Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, vivió tan tremendamente. 22:6 dice, y mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele puesto que en él se complacía. Lo tremendo es que más adelante, cuando las personas vayan a ver a Jesús en la cruz, ¿saben qué van a hacer? Van a menear la cabeza. O sea, no dice, y estiraron el cuello, y levantaron los hombros, sino dijeron, menearon la cabeza como el salmista lo dijo miles de años atrás. No sé si, no dijo, levantaron la ceja, dijo, este que se cree, el rey de los judíos, y mírenlo. No dice, meneaban la cabeza. Lo miraban ahí, menearon la cabeza y siguieron, cumpliendo lo que la profecía decía miles de años atrás. Y eso nos muestra cuán fiable es la palabra de Dios. Y como aplicaciones, si todo esto se ha cumplido, todo lo que los profetas dijeron se ha cumplido, la mayor parte de ella, de la palabra, de las profecías, ¿qué nos hace pensar que lo poco que falta por cumplirse no se va a cumplir? Ojo, porque aquí es donde viene el punto. No solamente no se va a cumplir, sino que no se va a cumplir de la forma en que él dijo que se cumpliría, porque ahí es donde está el tema. Uno ve que la cantidad de sectas que hay hoy en nuestros días, ¿saben de qué temas tratan? Tratan de temas que aún no se han cumplido, pero inmediatamente dice que se van a cumplir, pero muchos de ellos hacen unos cambios de la forma en que se van a cumplir, negando lo que la misma Biblia dice. Me explico. Los testigos de Jehová hablan del reino de Dios, tocan puerta a puerta y dicen, usted sabe que el reino y tal cosa, y ese reino ¿dónde va a ser? ¿Y dónde vamos a estar durante toda la vida, durante toda la eternidad? Ellos piensan en la tierra, pero no niegan, desconocen, se niegan a creer, se resisten a creer que existirá un nuevo cielo y una nueva tierra, como dice la palabra de Dios, de la Nueva Jerusalén. Hablan del milenio, de estar aquí, y después de la muerte ya, no más. Pero la palabra promete algo más allá después del milenio. Va a haber una guerra contra las naciones y luego va a haber un juicio del gran trono blanco. Los que no creyeron irán a
la segunda muerte, y nosotros iremos a ese lugar que se llama la Nueva Jerusalén, y que los elementos de esta tierra serán deshechos, serán fundidos por fuego, dice la palabra en segunda de Pedro. Lo interesante es por qué se niegan. ¿Saben por qué se niegan? Y se los digo porque me pasó esta semana que un testigo de Jehová tocó a mi puerta y me puse a hablar, pues no quería como caer en esa trampa de la atendí desde el balcón y simplemente hablé con esa persona. Vi que como que no simplemente se centró en decir y recitar pasajes. Cuando le hablé de la Nueva Jerusalén y le hablé de todo esto, ella me dijo, es que no es lógico por esto y por esto y por esto. Y le dije, ¿y qué si no es lógico? ¿Y dónde queda la fe? ¿Será que es lógico que Dios le prometa a Abraham descendientes como las estrellas del cielo y como la arena del mar y luego le diga, por ese hijo por donde te va a dar descendientes, ve y lo matas? Génesis 22. ¿Es lógico? Es absurdo, es lo más absurdo que uno le puede parecer en la vida. Que yo le diga, Señor, pero me dices que me va a dar un hijo, me va a dar una descendencia que no la podré contar a través de este muchacho y me mandas a matar a ese muchacho que es por donde me vas a dar esa descendencia. No, Señor, eso es ilógico, no lo mato. Eso dijo Abraham. No, muy de mañana enalbardó su asno y se fue a adorar al Señor, levantó su cuchillo y el Señor le dijo, detente, detente Abraham. Y en Hebreos nos dice que estaba tan determinado y tan decidido Abraham que él pensaba que Dios le iba a devolver a su hijo de los muertos, de donde en sentido figurado el Señor se lo entregó. Miren cómo dice, en sentido figurado, ¿lo alcanzó a matar o no? Pero en su corazón la decisión estaba. Y es lo que nos falta a muchos cristianos muchas veces, creer al Señor, tener determinación y creer que su palabra es verdad y que lo que Él dice es verdad y que se va a cumplir como Él dice. Así no me parezca, no sea tan lógico. Miren, cada uno menean la cabeza y la gente meneó la cabeza. Y uno diría, los enemigos si hubieran leído la Biblia y muchos de ellos leyeron la Biblia y hubieran dicho, estiremos el cuello para que no quede tan parecido. No, menearon la cabeza. Porque cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará. Esta burla, hermanos y hermanas, nos enseña cuán depravada es la mente del ser humano sin Cristo. Cuán depravado es el corazón del hombre sin Cristo. Cuán fiables son las escrituras, la palabra de Dios. Todo se va a cumplir. Y por último, podríamos decir qué indestructible es el propósito de Cristo. La pregunta es, ¿qué pudo destruir el propósito de Cristo para que fuera a la cruz? Nada, ni nadie pudo destruir ese propósito. Nada ni nadie. Y aquí tenemos a Jesús como el segundo Adán. El primer Adán cayó, el segundo Adán permanece firme, obediente y obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Como hombre, semejanza como usted y como yo. Porque de aquí, ya que yo creo que queda claro, ¿no? Si alguien llega a decirle a usted, claro, pues cómo no va a morir, pues tan fácil, siendo uno el hijo de Dios, pues cualquiera muere así. No, él lo soportó como hombre. Y qué valiente es nuestro Señor Jesucristo, qué valiente fue cuando soportó lo que soportó. Entonces, en 2 Corintios 8:9 dice, por amor a nosotros se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos. Es una bendición. Cristo se hizo pobre, Cristo soportó todo. ¿Por qué? Por amor a nosotros. Bendito sea Él, bendito es su nombre. Y más adelante nos dice que por esta obediencia el Señor lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla. Toda rodilla un día se va a doblar delante del Señor. Unos nos hemos rendido voluntariamente, pero otros se van a tener que doblar. Todas esas rodillas se doblarán y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Y no en son de burla. En su primera venida se burlaron, pero en la segunda venida nadie lo podrá hacer, porque vendrá a traer juicio. Gracias, Señor, te damos por esta mañana, Dios. Gracias porque nos muestras para aquellos que
que están aquí en ese lugar, que han sido burlados, que han sido ultrajados, que han sido abusados. Nos das una pequeña muestra, Señor, unos detalles de cómo fue la burla que tuvieron hacia tu persona, Señor, de cómo fue la forma en que te ultrajaron, en que pasaron por encima de las leyes de hombres, de las leyes divinas, e hicieron todo eso, Señor, y lo permitiste por amor a nosotros. Te lo agradecemos, Padre. Nos enseñas que como hombre padeciste dolor. Señor, yo no me alcanzo a imaginar ese dolor. Muchos médicos hablan del umbral del dolor, Señor, y yo me considero un hombre que tengo un umbral muy poco. Con un dolor muy leve puedo desmayarme fácilmente, Señor. Pero tú fuiste tan valiente, Dios. Aguantaste, estuviste ahí y realmente tus palabras coincidieron con tus hechos. Quisiste hacer la voluntad del Padre, entendiste que había que hacer la voluntad del Padre y que la voluntad del Padre era tomar la copa que el Padre te había puesto. Y lo hiciste, Señor, hasta el final. Gracias, Padre, porque nos hablas del amor que tienes por nosotros, Señor, y nos enseñas realmente que podemos vencer el oprobio, que podemos vencer la burla, que podemos vencer la envidia, que podemos vencer la maldad del hombre contigo, Señor. Porque como dice el Salmo 97:10, los que teméis a Jehová, aborreced el mal. Él guarda las almas de sus santos, de la mano de los impíos los libra. Señor, sabemos que prometiste que aun si el hombre arremetiera contra nuestra vida e hicieran lo mismo que te hicieron a ti y nos mataran, Señor, lo que el hombre no puede hacer, ni el hombre ni los demonios, es destruir el alma. Ese es potestativo tuyo, Señor. Y aquí estamos, Padre, como tus hijos, necesitando de ti, necesitando las fuerzas para vencer en medio de esta batalla que el mundo nos presenta. Te amamos, Señor, te bendecimos, te adoramos y te agradecemos por soportar todo lo que soportaste por amor a nosotros. En el nombre de Jesús, amén